Dime algo. ¿Alguna vez te has detenido a observar realmente tu reflejo? No me refiero a esa mirada rápida que te das antes de salir de casa para comprobar que el cabello está en su sitio o que el maquillaje no se ha corrido. Me refiero a mirar fijamente, a sostenerle la mirada a esa otra persona que vive detrás del cristal. Hay una teoría inquietante que sugiere que los espejos no son superficies planas, sino portales que nuestra mente, por puro instinto de supervivencia, decide ignorar. Pero, ¿qué sucede cuando la vanidad es más fuerte que el instinto? ¿Qué ocurre cuando deseas tanto ser vista que terminas atrayendo la mirada de algo que nunca debió notar tu existencia? Esta es la historia de Valeria y de cómo su reflejo decidió, finalmente, dejar de imitarla. Valeria vivía por y para la imagen. En su mundo, si algo no estaba capturado en una resolución de alta definición, simplemente no existía. Su vida era una sucesión de filtros, luces de aro y una búsqueda incansable de la perfección estética. Para ella, los centros comerciales no eran lugares de compras, eran templos. ¿Y los probadores? Los probadores eran sus altares privados. Aquella tarde de martes, el cielo de la Ciudad de México lucía un gris plomizo, pesado, como si las nubes estuvieran hechas de concreto líquido. Valeria entró en Leclerc, una boutique de ultralujo que acababa de inaugurar una sección exclusiva en un sótano remodelado de una vieja casona en la colonia Juárez. El aire allí dentro era distinto, frío, cargado de un perfume excesivamente dulce que ocultaba algo rancio, algo metálico. La dependienta, una mujer de una palidez casi traslúcida y ojos que nunca parpadeaban, la guió hacia el probador del fondo. Era una cabina amplia, revestida de terciopelo carmesí y equipada con un sistema de espejos triples que permitían verse desde ángulos que la anatomía humana normalmente no permite explorar. Valeria entró con un vestido de seda negra entre las manos. La puerta se cerró con un clic sordo, aislándola del mundo exterior. El silencio se volvió denso, casi sólido. Ella se desvistió con la parsimonia de quien se sabe observada por miles de seguidores, aunque estuviera sola. Se colocó frente al espejo central. Las luces LED que bordeaban los marcos emitían un zumbido eléctrico, una frecuencia baja que hacía vibrar los dientes. Valeria se giró para verse de perfil, ajustando los espejos laterales para crear ese efecto de túnel infinito, donde los reflejos se repiten hasta perderse en la oscuridad. Fue en ese momento cuando el aire se volvió pesado. Al mirar el tercer reflejo, el que estaba más a la izquierda y en el ángulo más agudo, Valeria notó algo imposible. En la imagen del espejo, la puerta del probador detrás de ella no estaba cerrada. Estaba abierta de par en par, revelando un pasillo que no debería estar ahí. En el mundo real, Valeria tocó la madera acolchada de la puerta trasera con su mano izquierda. Estaba cerrada, pero en el espejo ese pasillo se extendía infinitamente. No era el pasillo elegante de la boutique. Era un corredor de paredes descascaradas, iluminado por una luz amarillenta y parpadeante, donde el techo parecía gotear una sustancia oscura y espesa. Confundida, Valeria parpadeó, esperando que fuera una ilusión óptica causada por el cansancio o las luces. Pero el reflejo no cambió. De hecho, se volvió más nítido. Podía ver el polvo flotando en el aire de aquel pasillo inexistente. Podía ver cómo la alfombra roja del probador, en el espejo, se transformaba en un suelo de baldosas rotas y húmedas. Llevada por una curiosidad que desafiaba cualquier lógica, Valeria extendió la mano hacia la superficie del espejo izquierdo. Esperaba el tacto frío del cristal. No hubo cristal. Sus dedos se hundieron en una superficie que tenía la consistencia del agua estancada. Era fría, viscosa y emitía un olor a ozono y a carne vieja. Antes de que pudiera gritar, sintió una succión violenta, como si el espacio mismo la estuviera reclamando. La luz del probador real se apagó de golpe, y Valeria cayó de rodillas sobre un suelo frío y pegajoso. Había cruzado. Estaba en 7 Alem. El silencio aquí no era la ausencia de sonido, era una presencia física, era un zumbido que parecía provenir de las paredes mismas. Valeria se puso de pie, temblando. El vestido de seda negra que aún sostenía se sentía diferente. Ya no era suave, se sentía pesado, húmedo, como si estuviera hecho de algo orgánico que aún conservaba un rastro de vida. Miró a su alrededor.
Estaba en una versión distorsionada de la boutique. Las paredes, que antes eran de elegante terciopelo, ahora parecían estar recubiertas de una membrana delgada, similar a la piel, que palpitaba levemente. Las luces del techo no eran lámparas, sino orbes de una materia blanquecina que emitía un resplandor agónico. «¿Hola?», susurró Valeria. Su voz sonó plana, sin eco, como si la atmósfera absorbiera el sonido antes de que pudiera viajar. Caminó por el pasillo. A los lados, las puertas de otros probadores estaban entreabiertas. Al asomarse a uno de ellos, su corazón se detuvo. En el interior, las prendas no colgaban de ganchos normales. Estaban suspendidas de ganchos de carnicero. Valeria se acercó a una chaqueta que, de lejos, parecía de un cuero exquisito. Al tocarla, retrocedió con un grito ahogado. La textura era inconfundible. No era cuero de animal. Tenía poros. Tenía pequeñas pecas. Tenía la calidez de un cuerpo que acababa de ser despojado de su envoltura. La costura de la manga no era de hilo. Era una sutura quirúrgica, perfecta y macabra. Era una boutique de piel humana. El pánico empezó a trepar por su garganta como un insecto de 1000 patas. Intentó regresar por donde había venido, pero el pasillo se había estirado. Las distancias en 7 Alem no obedecen a la geometría que conocemos. Cada paso que daba hacia lo que creía era la salida. Parecía alejarla más. Entonces los vio. Al final del corredor, en una sección que simulaba ser el área de exhibición principal, estaban los maniquíes. En el mundo de arriba, los maniquíes de Leclat eran estilizados, sin rostro, elegantes. Aquí, eran hiperrealistas. Demasiado realistas. Sus cuerpos tenían imperfecciones, cicatrices, vellosidades finas, incluso pequeñas gotas de sudor frío en las frentes de plástico o de carne. Valeria no sabía distinguir la diferencia, pero lo más aterrador eran sus ojos. No eran ojos pintados. Eran esferas de una obsidiana absoluta, negros, profundos, sin iris ni pupila, que parecían absorber la poca luz que quedaba en el lugar. Valeria se quedó paralizada. Uno de los maniquíes, vestido con un abrigo largo hecho de lo que parecían ser retazos de párpados humanos, giró levemente la cabeza. El movimiento fue seco, como el crujido de una rama muerta. Aquellos ojos negros se clavaron en ella. No había odio en esa mirada, solo una vacuidad infinita, una necesidad. Valeria corrió. Sus pies descalzos chapoteaban en un líquido aceitoso que cubría el suelo. Entró en otra sala de exhibición, esperando encontrar una salida, pero solo encontró más espejos. Espejos por todas partes. Pero en estos espejos, ella no se veía a sí misma. En el primer espejo veía su cuerpo, pero su rostro era una mancha borrosa, como una fotografía movida. En el segundo espejo veía su ropa transformándose, fundiéndose con su propia piel, las costuras de seda negra hundiéndose en su carne hasta que el vestido y ella eran una sola entidad. En el tercero solo había un maniquí vacío, esperando a ser vestido. Esto no es real. Es una pesadilla. Es un mal viaje. Sollozó, abrazándose a sí misma. Pero el dolor en sus dedos al enterrar las uñas en sus brazos era muy real. El olor a formaldehído y perfume podrido era muy real. Escuchó pasos detrás de ella. Pasos pesados, rítmicos. Tac, tac, tac. Se giró lentamente. Los maniquíes estaban saliendo de sus pedestales. No caminaban como seres humanos. Se movían con espasmos, con una elegancia mecánica y grotesca. Eran los guardianes de la identidad perdida, los cobradores de la vanidad. Valeria intentó gritar, pero de su boca solo salió un hilo de sangre negra. Sintió una punzada en la espalda. Al tocarse, descubrió que una etiqueta de precio había brotado de su propia piel, justo debajo de la nuca. El material no era papel, sino un trozo de hueso pulido. No tenía un precio en moneda, sino un símbolo que ella reconoció con horror. El glifo de la eternidad. Entendió entonces la naturaleza de Siete Alem. Este no era un lugar de castigo divino, era un lugar de desecho estético. Todo lo que en nuestro mundo es superficial, todo lo que valoramos por encima de la esencia, aquí adquiere una vida parásita y degradada. Ella había alimentado tanto su imagen que su imagen finalmente había cobrado una deuda que no podía pagar. Corrió hacia el último probador, el que parecía ser idéntico al que la trajo aquí. Entró y cerró la puerta con desesperación. Se colocó frente al espejo triple. «¡Déjenme salir! ¡Por favor, quiero volver!».
gritó, golpeando el cristal. El espejo central empezó a aclararse. Del otro lado, vio la boutique L'Eclat. Vio a la dependienta pálida caminando tranquilamente por el pasillo. Valeria golpeó con más fuerza, pero el cristal era ahora sólido, impenetrable. Entonces, vio algo que terminó de quebrar su cordura. Una mujer entró en el probador desde el lado del mundo real. Era ella, era Valeria. Llevaba el mismo vestido, el mismo peinado, la misma sonrisa ensayada para las cámaras. La otra. Valeria se miró al espejo con una satisfacción gélida. La Valeria de 7 Alem pegó su rostro al cristal, suplicando, llorando lágrimas que ahora eran de un tinte grisáceo. La Valeria real la miró, no con miedo, sino con una curiosidad clínica. Se acercó al espejo, sacó un labial rojo y directamente sobre el cristal, justo donde estaban los labios de la Valeria atrapada, dibujó una X. La intrusa le guiñó un ojo y salió del probador, apagando la luz. Valeria quedó sumergida en la oscuridad absoluta de 7 Alem. Sintió cómo sus articulaciones empezaban a endurecerse. Sus pies se fusionaron con el suelo de baldosas rotas. Su piel, antes suave y cuidada, comenzó a adquirir esa textura plástica y fría de los maniquíes. Sus ojos, esos ojos que tanto se esforzó por resaltar con filtros y sombras, se oscurecieron. El iris desapareció, la pupila se expandió hasta cubrirlo todo. Ya no necesitaba ver. Ahora era parte de la colección. Si alguna vez vas a una boutique de lujo, de esas que tienen probadores con demasiados espejos y un silencio que parece pesarte en los hombros, ten cuidado. No te mires por demasiado tiempo, no busques ese ángulo infinito donde los reflejos se pierden en la sombra. Porque en 7 Alem, las vitrinas siempre necesitan nuevos modelos. Y tu piel tiene la textura perfecta para la nueva temporada. Dime, ¿estás seguro de que la persona que te devuelve la mirada en el espejo esta mañana eres realmente tú? ¿O es solo alguien que ha aprendido a imitarte lo suficientemente bien como para que nadie note que tú te quedaste del otro lado? Buenas noches. Y trata de no mirar hacia atrás cuando cierres la puerta del probador. Alguien podría estar midiéndose tu vida, justo detrás de ti.